Hola, muy buenas tardes para todos. Yo soy Diego Mauricio Montenegro Martínez y hago parte de la maestría en transformación digital de la Universidad Uniminuto. Y para el día de hoy traemos un proyecto de transformación digital de la materia gestión financiera para la transformación digital. Bueno, aquí les presento a Acme Factoring. Es una empresa ficticia. Es una empresa que nos sirve para el caso de uso del proyecto de transformación digital que vamos a manejar hoy. Se trata de una organización de mediana del sector manufacturero con 5 plantas productivas que operan en diferentes regiones del país. Hablamos del país de Colombia. Acme fabrica y comercializa todos los temas de productos a nivel regional y cuenta con áreas claves como producción de ventas, logística, todo el tema de compras y finanzas. Sin embargo, a pesar de tener una base operativa sólida, su sistema de gestión es bastante básico. Ese es el problema y el gran diferencial de esta organización, que tiene todavía mucha mano de obra manual. Esto ha generado limitaciones en la eficiencia, el control de la información y la capacidad de crecimiento a nivel de producción. Básicamente, la empresa alcanzó ya un punto donde no da más y necesita sí o sí modernizarse. Ahora bien, para ello es importante y el proyecto de transformación digital va a ser basado en una implementación de un ERP. Acme hace parte de un escenario con desafíos importantes, ¿no? Datos dispersos, poca integración entre áreas. Ese es un gran problema de que las áreas no ven lo que hacen las demás. Entonces aquí es importante y para ello es traer a colación un ERP. El primer paso para superar esto es la integración de datos, es decir, unificar la información que hoy está repartida en diferentes sistemas o departamentos. Cuando todos los datos están en una misma plataforma, se puede entender el negocio en conjunto y tomar mejores decisiones. Ahí es el tema de tener un ERP para interconectar las áreas. Un ERP es importante para cualquier organización para empezar a manejar este tipo de actividades y empezar a unificar lo que es la tecnología. Aquí el siguiente paso es la automatización de procesos. Recordemos que una herramienta de tecnología sin automatización es una herramienta que no vale en una organización. El ERP, digamos que sin ERP tenemos muchísimas tareas manuales, por ejemplo el área de finanzas o del control de inventario, debemos automatizarlas, totalmente reduciendo errores y liberando el tiempo para actividades en un mayor valor. Entonces, aquí en la gráfica me muestra los desafíos actuales, que es falta de visibilidad de los datos, y la idea es poder integrarlos, que todo sea un mismo ente. Integrar datos, automatizar, visibilidad para tener esos beneficios esperados, que es esa automatización. Pocas palabras, el ERP se convierte en el puente que conecta los desafíos completamente actuales de Acme con una operación ya un poco más moderna, una integración y una competitividad en el mercado. Bien, entonces aquí nosotros mostramos las necesidades, cuáles son esos problemas que tenemos. Entonces, aquí manejamos esa metáfora de iceberg, ¿no? Lo que ve en la superficie son algunos síntomas. Hay algunos síntomas de que vemos manualidades, de que todavía vemos algunos procesos completamente manuales en los procesos financieros, en los procesos operativos. Estos procedimientos realmente consumen mucho tiempo y requieren intervención constante, lo que retrasa demasiadas operaciones en el negocio, ¿no? A esto yo le sumo un alto costo operativo. Mantener procesos fragmentados y hacer correcciones constantes realmente representa un gasto significativo en tiempo, recursos, en personal y en muchas otras cosas que puede desencadenar un problema de falta de tecnología, ¿no? También existe un alto riesgo de error. Recordemos que en un proceso manual de transformación de una empresa que maneja todo manual, el riesgo es muy, muy alto y es un riesgo completamente operativo. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la parte derecha vemos otras consecuencias derivadas de esa falta de integración digital. Los ajustes post-cierre que se repiten mes a mes, la poca agilidad para responder al entorno y finanzas completamente limitadas. Esto centrado más en tareas operativas que la generación del mismo valor estratégico que maneja. En resumen, este iceberg muestra que la verdadera problemática de Acme no está solo en la superficie, sino también
toda la ausencia de la integración, automatización, lo que realmente aquí frena el crecimiento como tal y limita esa toma de decisiones de los gerentes en esto. Entonces ahí es donde podemos encontrar eso y podemos ver esas falencias como tal que me muestra aquí el iceberg, ¿no? Ahora bien, hasta ahora hemos visto la necesidad de la tecnología de NACME, pero realmente la transformación digital no se logra solamente con sistemas, sino un liderazgo, una estrategia y una cultura cibernética, una cultura organizacional. Esto es lo más importante en un proyecto de transformación digital. Entonces aquí entra muchísimo a jugar el liderazgo. Entonces en esta diapositiva lo que hacemos es vemos cuatro pilares, ¿no? Cuatro pilares que permiten implementar una estrategia digital dentro de la organización. Entonces en el primer paso es tener un patrocinador ejecutivo, un CFO que nos ayude a liderar este tipo de cosas, porque es importante desde el área de finanzas, porque recordemos que un proceso de transformación digital se necesita sí o sí definir finanzas. Entonces, esto, ¿qué necesitamos? Una persona que impulse, que respalde el proyecto desde la alta dirección, porque sin esto es imposible que esta rueda ande, ¿no? Entonces, necesitamos eso. En el segundo, necesitamos alinear una estrategia. A esto no se trata de instalar un ERP porque sí, sino que el integrarlo con las estrategias empresariales, cada funcionalidad, cada aporte al propósito genera en la organización. Es decir, que necesitamos alinear esta estrategia, alinear todos los puntos de todas las organizaciones para poder definir un proceso de transformación digital con base en la tecnología. Ahora, todo proceso, todo proyecto necesita los KPIs, esos indicadores claros. Reducir tiempo de cierre, hora labor, la hora hombre, poder definir estos KPIs para saber a dónde yo quiero llegar. Y finalmente, el cuarto pilar es contar con un liderazgo comprometido. O sea, aquí necesitamos es que todos nos volvamos líderes y todos nos demos cultura, conciencia a la hora de tener el compromiso de poder definir todo este tipo de cosas. Entonces, en resumen, estos cuatro pilares son los que permiten pasar de tener datos financieros aislados y desordenados o datos de analítica de toda la transformación digital y toda la data de tecnología, realmente a una empresa con información integrada, automatizada, con visible, en tiempos reales, donde cada proyecto, cada proceso va a reducir tiempo, va a reducir hora hombre, va a reducir todo eso. Entonces se me va a convertir realmente en un motor que hace posible ese primer paso a la transformación digital. Muy bien, ahora, el marco de transformación tecnológica, y en esta presentación es importante que lo que hace es definir esos elementos que acompañan esa digitalización de la organización. Lo primero que encontramos son los criterios de selección, que son los principios, por así decirlos, que guían la elección de cada tecnología. O sea, esos criterios de selección eligen es los 10 mandamientos, por así decirlo, de todo esto, donde se necesita garantizar la alineación, donde se necesitan las tecnologías, esa cultura que hablamos ahora. En un segundo lugar, ahí es donde vemos ERP en nube. Necesitamos una herramienta en nube. Ahorita tenemos la tendencia de nube, tenemos todo lo relacionado a la nube y por supuesto tener una herramienta que nos ayude a mejorar ese proceso de transformación digital en la nube, ¿no? Ahora, como tercero, la plataforma analítica. Una organización de tecnología sin una plataforma de analítica de datos realmente es un mal proceso de transformación digital. En mi opinión personal, yo, Diego Montenegro, pienso que la analítica de datos debería estar en todas las organizaciones. Toda la analítica de datos, no se imagina la cantidad de datos que podemos nosotros procesar y sacar información. Y por supuesto, apalancado de las automatizaciones de tareas, como cuarto marco que tenemos aquí en esa transformación tecnológica, pues es importante tener tareas automatizadas, esas tareas repetitivas, porque siempre una organización tiene tareas repetitivas, automatizar eso, disminuimos la hora labor y aumentamos esa visibilidad con la analítica de datos. Entonces, ahí es donde empezamos nosotros a definir. Entonces aquí es donde vemos que la transformación digital no se trata únicamente de implementar tecnología,
como ya lo hemos dicho, sino de transformar tanto los procesos como las personas que lo vienen haciendo posible, que lo hacen posible. Pero para esto necesitamos un líder que lleve esa cultura, ¿no? Entonces en la organización ACME, que es la organización ficticia que estamos utilizando ahorita, hace parte del escenario con procesos completamente dispersos, donde los datos son manuales, las áreas trabajan por separado y los cierres financieros se realizan de forma tardía. Entonces, pago de nómina retrasado, pago a proveedores retrasado, porque toda la tecnología desencadena un problema o varios problemas que llegan pues a todas las áreas. Entonces, el primer paso de esto es la integración de los datos. Integrar los datos, esto me permite conectar información de todas las áreas en un solo flujo. ¿Esto quién lo hace? El ERP. Esto hace posible generar reportes rápidos, precisos, confiables, a tiempo y entendibles para nuestra organización y para los actores que están trabajando en el proceso de transformación digital. Ahora, esto no solo basta con tecnología, como habíamos dicho, sino en el punto del cambio organizacional. Cultura, siempre. En cada proceso, en cada cambio, cultura. Entonces ahí viene ese cambio organizacional, que es importante, que se debe estar, y pienso yo que este cambio organizacional debería estar en todos los procesos. Y aquí viene esa cultura digital, ¿no? Es la etapa donde las áreas, finanzas, recursos humanos, tecnología, pasan a tener un rol muchísimo más analítico y estratégico. La cultura digital obviamente significa pensar cómo los datos, cómo la toma de decisiones, todo el tema de fomentar la colaboración entre áreas para tener una mejor información. Y obviamente pues tenemos todos los procesos que llevan todos los procesos integrados, donde la empresa logra obviamente tener datos conscientes, flujos automáticos, reportes en tiempo real. Entonces vamos a tener un proceso de transformación digital mucho mayor, donde todo eso, donde transformamos procesos, personas en lo que realmente convierte una empresa tradicional en una organización completamente digital moderna. Todo esto es un proceso de evolución que tiene una organización, no solo tecnológica, sino también cultural y humana, ¿no? Que es importante. Ahora, el tema de los componentes, y aquí los datos de cumplimiento es importante. Entonces aquí vemos tres datos de cumplimiento que debemos, como dice la palabra, cumplir. El primer componente es la arquitectura de datos, importante. Aquí el sistema ERP, esta tecnología ERP se convierte realmente en la fuente principal de información, alimenta el data warehouse, que esto es muy importante, y esta a su vez alimenta los dashboards o panel de inteligencia de negocios. Es decir, alimenta la analítica de datos. Entonces, toda esta arquitectura de datos me alimenta esa analítica de datos y yo, ¿para qué quiero esto? Para tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, en el segundo donde dice mejora de los datos, empezamos a tener una calidad y no se trata solo de almacenar información, sino de mejorar totalmente la calidad de los datos, como me dice ahí. Entonces, obviamente con el ERP, los datos se validan automáticamente, se actualizan en tiempo real y permite realizar análisis más avanzados. Entonces ya viene el tema del seguimiento de las variaciones, los proyectos, el forecasting. Cuando tenemos una organización que genera forecasting es porque tenemos una visibilidad actual. En otras palabras, la empresa pasa a tener reportes totalmente históricos a contar con una visión predictiva. Recordemos que la analítica de datos me da predicción, no solamente el reactivismo, el proactivismo, sino predice cosas a futuro. Entonces, aquí en el tercer componente, lo que es seguridad y cumplimiento normativo, básicamente es muy fundamental esto, porque cualquier proceso necesita un cumplimiento, cualquier proceso de transformación digital lo necesita. Aquí hablamos de permisos de acceso, de trazabilidad de los datos, de auditorías automáticas y todo el tema de compliance internos y externos. ¿Qué compliance? PCI, IPA, SOX, GDPR, todos estos compliance que las organizaciones pueden tener. Entonces, ¿esto en conjunto qué me da? Los elementos que aseguran que la transformación digital de la organización ACME no solo sea eficiente, sino también totalmente segura, porque a esto hay que aplicarle ciberseguridad. Entonces, ahí es donde hacemos todo el tema de sostenible en el tiempo. Entonces es importante eso. Ahora, aquí es siempre mejorar la experiencia. Entonces,
como nosotros somos agentes de tecnología y el agente tecnológico es un agente que es un agente del servicio, donde siempre tiene que dar servicio, entonces debemos pensar en esa experiencia de usuario. Entonces ahí es donde solamente o vemos que la transformación digital no solo impacta los procesos internos, sino también la experiencia de los stakeholders, de esos interesados. Es decir, que de todas las personas que se relacionan con la empresa, proveedores, usuarios internos, clientes de la organización. Entonces el punto central de esta mejora es implementar información interactiva. Esto conlleva tanto el cliente interno como el cliente externo a través de muchos datos que son realmente confiables, actualizados y por supuesto accesibles. Entonces en el caso de clientes internos hablamos de los colaboradores, ¿no? De los empleados de la organización, área de finanzas, área de ventas, área de productiva, área de tecnología. Entonces con el nuevo sistema de ERP, ¿qué va a pasar? Estos equipos tendrán acceso a la información mucho más rápido, precisa e interactiva. Entonces se me va a volver intuitivo. Entonces, claro, esto va a ser una manera mucho más fácil de trabajar, más ágil para tomar decisiones y reducir esos tiempos de respuesta que en muchos casos no se tiene, ¿no? Obviamente, por otro lado está el cliente externo, que incluye proveedores, aliados o clientes finales, que también se van a ver beneficiados con esta tecnología. Entonces, obviamente, gracias a esa integración digital, todos los datos serán más conscientes, más transparentes, lo que traduce en confianza, mejora la comunicación entre cliente interno y externo y una relación obviamente más sólida en la organización. Sí, una organización más confiable y que hace relación entre áreas. Entonces, antes de esta transformación, la experiencia del cliente, pues por supuesto era deficiente. Cuando nosotros tenemos una buena tecnología, pues esto se genera mucha deficiencia. Ese es el problema. Entonces, ahí es donde podemos nosotros mejorar. Ahora, el proyecto se necesita un flujo de caja, un estimado del proyecto, dinero. Entonces, aquí vemos el flujo de caja estimado, el flujo de caja estimado del proyecto, que nos permite ver de forma clara la relación entre la inversión inicial, ojo con esto, y los beneficios esperados durante los próximos años. Entonces ahí es donde vemos el ROI, el retorno de inversión de esto. Entonces la versión inicial es de aproximadamente unos $500,000. Obviamente estamos hablando de datos supuestos para una implementación de un buen ERP que nos ayude con todo esto. Es una cifra que cubre toda la implementación tecnológica de la ERP, capacitación, infraestructura y sobre todo la gestión del cambio. Ahora, durante el primer año, digamos que se estima un beneficio total de $272,000, que es un resultado de la optimización de todos los procesos, la reducción de tiempos operativos y la disminución de costos administrativos. Entonces, con base en esto, o además de esto, se proyecta un flujo de caja totalmente neto de $172,000 anuales durante los 3 primeros años de operación. Entonces, ¿qué significa esto? Que realmente el proyecto no solamente recupera financieramente en un periodo razonable, sino que empieza a generar rentabilidad sostenida en el corto y mediano plazo. Entonces, aquí podemos ver unos números que podemos ir a presentarlos a gerencia, a esa área financiera que obviamente se encarga de validar esto. Y obviamente la inversión en transformación digital para la organización no es un gasto, o sea, realmente es una inversión, es una apuesta, más bien, es una apuesta estratégica digital que genera todo el tema valor tangible y con la eficiencia con resultados económicos. Entonces esto es importante para esto. Este proyecto realmente demuestra que la digitalización es rentable y el entorno de inversión obviamente se puede medir productividad de hora hombre, productividad en tiempo, reducción de costos, crecimiento organizacional y una mejor comunicación con los usuarios. Ahora, la implementación exitosa del proyecto, ¿de qué se basa? Entonces, todo comienza con la implementación inicial. Esto es importante y definir esos alcances del proyecto, un proyecto completamente planificado. Entonces, aquí es donde tenemos que saber y debemos entender que los proyectos se deben planificar desde un principio, porque si no se nos vuelve esto un Frankenstein, se nos vuelve un proyecto
inamovible. Entonces, obviamente, donde yo empiezo con un proyecto donde no tengo nada planificado, por así decirlo, no tengo nada de transformación digital, no tengo esto y obviamente pues voy a tener mayores riesgos, ¿no? Entonces ahí es donde la etapa de procesos son más intuitivos, estratégicos y la probabilidad de error es alta. Entonces cuando voy a empezar el proyecto voy a tener muchos errores, pero la idea es empezar. Bueno, entonces ahí empezamos. De ahí, ¿qué pasamos? Pasamos a la fase de diagnóstico, donde se comprenden los requisitos del proyecto. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué es lo que necesitamos? Aquí es donde la empresa empieza a comprender todas sus necesidades reales y definir los requisitos. ¿Qué necesito yo en este proyecto? Este paso realmente es súper fundamental para evitar improvisaciones y construir una base sólida, ¿no? Entonces aquí viene lo que es el diseño, planificar la arquitectura del proyecto. Ok, ya sabemos qué queremos, ahora empecemos a diseñarlo, a arquitectarlo. Entonces básicamente es planificación. Ya es la arquitectura del proyecto donde yo defino flujos de trabajo, los responsables y las metas. ¿A dónde quiero llegar con esto? La idea es que esa tecnología se alinee completamente con los objetivos estratégicos de la organización, ¿no? Entonces, una vez diseñado esto, el proyecto pasa a una etapa de piloto. Entonces, empezar a probar. Donde esta prueba de la solución, digamos que se empieza como a pequeña escala, se empieza paso por paso, ir probando, ir soltando esa prueba piloto para que no me vaya a afectar todas las demás áreas, sino de a poco, de a poco, de a poco, ¿sí? Para empezar a generar. Y ya finalmente llegamos a la implementación optimizada. Entonces ya empezamos a ver ya la implementación, cuando la prueba piloto sea exitosa, empezamos a desplegar ese proyecto final. Esto es una etapa donde el sistema ya está completamente planificado, seguro, eficiente, con tiempos, culturizado absolutamente. Entonces ya en este punto ACME, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ACME? Obtiene el mayor beneficio del ERP, con procesos completamente integrados, usuarios capacitados y resultados medibles. Entonces, en resumen, este recorrido demuestra que la transformación digital no se logra de un día para otro. Esto realmente es un proceso largo. Entre más cultura tengan los usuarios, las personas, todos los stakeholders, esto va a ser muchísimo mayor para poderlo llevar. Muy bien, entonces, estado actual. Esta diapositiva, digamos que resume todo el recorrido de nuestro proyecto, de nuestra culturización y transformación digital a través del ERP, donde me dice que el área financiera de ACME puede ayudar en el proyecto, en el proceso de transformación digital, donde el finanzas me va a ayudar a poder materializar este proyecto, donde se encuentra completamente todo el proceso de estado actual. Finanzas me dice, arranque el proyecto, viene la integración, entonces empiezo yo a integrar datos de las demás áreas, viene la eficiencia, que es la automatización de procesos y flujos de trabajo con base a toda esa data, y empiezo a definir el valor estratégico. Entonces ya empiezo a definir finanzas, el área de finanzas como socio estratégico para poder ejecutar este proyecto. Y por supuesto el estado a futuro. ¿Cómo nos vemos a futuro? Entonces finanzas aquí nos va a ayudar muchísimo en poder llevar este proceso de transformación, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿qué pasa? En conclusión, ACME con un proceso de estos, ya para cerrar esta presentación, podemos decir que el proyecto de transformación digital no se trata únicamente de incorporar tecnología, sino digamos que redefinir de cierta forma la manera de trabajar, la manera de operar, la manera de crecer. Entonces la implementación de un sistema de ERP de todas las áreas interdepartamental permite obviamente modernizar toda la infraestructura tecnológica. Aquí todo lo modernizamos con esto, integrando obviamente diferentes áreas, ¿no? Lo que significa que el área financiera es fundamental para estos datos, para este proyecto. Y el área financiera va a haber un retorno de inversión. Entonces, en pocas palabras, ACME pasará de tener un departamento financiero o un departamento tecnológico, un departamento de recursos humanos que simplemente registra y reporta, a contar con realmente un socio estratégico, a realmente encontrar una herramienta que interconecta, que va a dar mucho más visibilidad.
Entonces la organización ACME deja de ser una organización que reacciona ante el cambio para convertirse en una empresa que realmente lidera ese cambio. Entonces, ahí es el primer paso de transformación digital. Yo sé que existen muchos pasos o muchas formas de comenzar la transformación digital o los proyectos de transformación digital, pero aquí se comienza con algo. Instalar una herramienta de ERP, tener cultura, tener dinero apoyado de esto con el área de finanzas, créanme que cualquier organización va a poder tener de la mano esto, liderando estos procesos de transformación digital y mejorando toda la organización. Y bien, muchísimas gracias. Este ha sido mi video. Que tengan un excelente día. Hasta luego.